a pensar y que nos hace bien conversar de vez en cuando. Y allá lejos, porque está por México el Mariano Paulón ahora, pero nos recibe desde allá. Mariano, gusto recibirte de nuevo. ¿Cómo estás? Y gracias por estar en la 102.3. Hola amigo, ¿cómo estás? La verdad que siempre me hace bien poder charlar a través de este medio y a través del aire y de los medios digitales también hoy con ustedes y con el programa Ida y Vuelta por la 102.3. Me parece que este tipo de iniciativas de poder charlar en lugares como Pueblo Ester, que son lugares donde se conoce casi todo el mundo, eh, poder charlar de estas cosas yo creo que siempre viene bien, porque muchas veces ante tanta información, tanta saturación de información, a veces nos perdemos sobre las reflexiones importantes que podemos hacer que tienen que ver con los afectos, tienen que ver con la construcción de subjetividad, tienen que ver con los momentos que nos tocan vivir. Claro que sí, muy importante y sé que te has reencontrado con afecto y que eso te tiene bien. Y entonces te voy a dividir iba a ser una pregunta, pero la divido en dos. Primero, esta primera impresión, además de los afectos, de lo que significa mudarte a otro lugar y recibir lo que pasa en un país que está, no sé si diametralmente opuesto, pero está gobernado por gente que piensa bastante distinto a nuestro presidente. Y la segunda parte tiene que ver con lo último que te leí, que te vi más enojado que de costumbre con algunas cosas, y es más, planteás que nos mojan la oreja y que tendríamos que haber cagado a palo a alguien. Bueno, en primer lugar, respecto de México, Sí, eh, hay una búsqueda mucho más parecida a la búsqueda que tuvo el kirchnerismo en su momento, una búsqueda de que el Estado esté presente, que el Estado se acerque a las problemáticas de la gente. Una búsqueda también de reformar el sistema judicial, que tiene que ver con exactamente los mismos problemas que tiene la justicia en varios de los países latinoamericanos, por no decir en todos, correcto. porque hace unos 20 años atrás la derecha empezó a ocupar lugares dentro de la justicia, y son lugares estratégicos que cuando ellos asumieron el poder político, cuando Macri asumió el poder político, lo que hizo fue nombrar jueces. Y ahora estos jueces, con el menemismo pasó exactamente lo mismo, también nombraron jueces, nombraron toda una Corte Suprema que votaba lo que dictaminaba el poder político. Y bueno, y en estos momentos tenemos una justicia en la Argentina que es una justicia que responde al poder económico, al poder real, como le decimos nosotros. Por supuesto. Acá pasan las mismas cosas, tienen los mismos convenientes, y han habido también casos aberrantes de parcialidad hacia sectores del poder real de parte de la justicia, y bueno, me parece que quieren avanzar en una reforma del sistema judicial. Cuando uno piensa en el sistema judicial, nosotros en nuestro país, si uno lee atentamente los medios de comunicación en los últimos 5 años, o en los últimos 10 años también, que hubo bastante persecución judicial a Cristina en la última parte de su mandato, durante el comienzo del mandato de Macri hubo persecución a varios funcionarios, Vudú estuvo preso, la persecución a Milagro Sala, demuestran la parcialidad de una justicia que está cuestionada en todos lados y a la cual tiene muy poca credibilidad. ¿Cuál es el problema de la justicia? El problema de la justicia es que no se vota, no es elegida por el pueblo como los demás poderes. Claro, eso es lo que hay que cambiar. Exacto, y eso es lo que quieren cambiar acá. Correcto. Cambiar a un sistema donde sean en elecciones públicas, y me parece que
lo que quieren dar también es un golpe de efecto para que empiece a suceder esto en los demás países de la región. Bueno. En Argentina puntualmente, yo recuerdo así a primera vista la no aplicación de la ley federal federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, Sí. que fue impedido a su aplicación con recursos de amparo. Lo cual demuestra que la justicia está por encima de los demás poderes, lo cual no debería pasar porque es un sistema tripartito donde cada uno de los poderes tiene que poder controlar a los demás. Por supuesto. Entonces se pierde el sentido de la democracia constitucional, se pierde el sentido del republicanismo. Y bueno, me parece que en algún punto los poderes reales lograron condicionar la democracia desde uno solo de los poderes. La gente, Mariano, la gente de Justicia Legítima acá, que estuvimos hablando hace poco con Matilde Bruera, que en este momento es su presidenta, tenía un proyecto muy interesante de eso y venía bregando. Pero bueno, por supuesto que cuesta mucho, pero me parece que el camino va por ese lado, ¿no? Por la elección popular de los jueces. Yo creo que sí, creo que por un lado hay que garantizar la elección popular de los jueces y después, bueno, si así todo entran jueces corruptos y qué sé yo, será el pueblo el que tenga que aprender a votar. Por supuesto. A mí me da la sensación de que hay que avanzar en eso y que estaría muy bueno que pase acá en México. Claro. Porque sería un golpe de efecto para también poder poner en duda a las Cortes Supremas, poder poner en duda a todo el Poder Judicial y también que estén bajo la lupa. También que estén bajo la lupa. Claro, que se sientan cuestionadas y que no se sientan intocables. Claro. ¿Y qué pasa? Cada vez que asume la derecha en alguno de los países latinoamericanos, el Congreso deja de tener sentido. ¿Por qué sucede esto? En algún momento llamamos a la dictadura gobierno de facto. El gobierno de facto es gobierno de hecho, o sea, gobierno que gobierna sin ningún tipo de control. Yo digo, se hace esto y se hace. Entonces ahí es donde se pierde el sentido la Constitución y pierde sentido también los otros poderes. En estos momentos, el gobierno de facto lo garantiza el Poder Judicial. Esperemos que se dé un golpe de efecto con el avance acá, que se demuestre que se puede hacer, como hizo en su momento Néstor también con la Suprema Corte. Por supuesto. Que además después le echaron en cara que había puesto jueces en la Suprema Corte que eran partidarios de él. Sí, que respondían a él. Lejos de eso. Yo en contra en casos contra el Estado, cuando Néstor o cuando Cristina fueron presidentes. Sí, y a Hayton de Nolasco también en varias oportunidades. También, en varias oportunidades, es cierto. Así que bueno, por un lado eso. Por el otro, respecto del enojo, era más que nada parte de un chascarrillo que le había hecho yo a un amigo no hace mucho, que le dije, refiriéndome a Milei, estos son los tipos que si le pegábamos un tortazo en el barrio, evitábamos un montón de problemas después. Por el grado de resentimiento que tienen, porque se nota que es un pibe que no está, un tipo que no está bien psicológicamente. No creo que lo manipulen, creo que piensa así. Pero más allá de cómo piensen las personas, el problema es cuando hay un ensañamiento claro con determinados sectores en la sociedad. Y nuestro presidente tiene un ensañamiento con la gente que representa los derechos humanos, tiene un claro ensañamiento con el comunismo, que no sé qué querrá significar en su acepción, pero evidentemente con cualquier tipo de ideología que plantee un poco más de justicia social, tiene bronca con las mujeres, tiene bronca con las diversidades sexuales, tiene problemas con todo el mundo. Y es una descalificación constante que provoca
mucha agresividad en la calle. Y se nota. Hay gente que lo sigue, Sí. que plantean las cosas en esos mismos términos. Entonces digo, bueno, ¿hasta dónde vamos a aceptar la falta de respeto? ¿Hasta dónde vamos a dejar que nos mojen la oreja? ¿Hasta dónde vamos a dejar que nos insulten en la cara? Y en un momento a uno le aflora todo el barrio y no puede responder más que con una piña. Yo creo que sí, que en algún momento hay que plantarse, buscaremos la manera y cuándo, pero creo que hay que plantarse. Pero yo lo del tortazo cuando te leía, ¿sabés con qué también lo emparentaba, amigo? Con que en el momento que tendríamos que haber hecho no hicimos lo suficiente. El tortazo lo emparentaba con, por ejemplo, ¿por qué no nos metimos con la justicia? En ese sentido lo había tomado. Sí, totalmente. A ver, si avanzamos en esa, es medio contrafáctico, pero podemos intentar avanzar en esa reflexión. ¿Habría que haber modificado la justicia? Sí, habría que haber modificado la justicia. ¿Buscando una justicia partidaria? No. No, claro. Buscando una justicia independiente. ¿Habría que haber retocado la ley de entidades financieras? Sí. Que estén todos los especuladores en igualdad de condiciones con la gente que labura, con la pyme. Porque salimos perdiendo, porque la historia ya ha demostrado que los especuladores financieros se alimentan de la desgracia de los pueblos. Tendríamos que haber avanzado en las currículas primarias, secundarias, universitarias, y ponerlas al servicio del bien común, no al servicio del mercado. Sí, claro. Tendríamos que haber modificado, tendríamos que haber avanzado en la construcción de más viviendas para garantizar la vivienda como un derecho, porque la vivienda va a ser un derecho el día que todos tengamos nuestra vivienda. Mientras tanto, es una utopía. Así es. Entonces, tenemos una serie de derechos que incluso hoy están en las antípodas de ser barridos, porque la ley de bases que nos plantean es una ley que hace perder todo el sentido del artículo 14 bis de nuestra Constitución, que es el que defiende los derechos laborales. Todo. Dejás de tener derechos. Te vas a jubilar más viejo, te vas a jubilar más roto, te vas a jubilar estresado, te vas a jubilar quemado y lo más probable es que te jubile y muera. ¿Por qué? Porque va a estar pensado el sistema para descartar a toda la gente que no sea productiva. Por supuesto. Entonces tenemos que pensar, tenemos que reflexionar mucho acerca de estas cosas y sobre todo avanzar en esto que hablábamos la otra vez, Moncho, en esto de discutir los valores. Claro. ¿Cuáles son los valores que nos van a mover? Claro. ¿Cómo se efectivizan estos valores? ¿Qué prácticas tenemos que llevar adelante? Lo de la piña es una metáfora. Seguro, sí se entendió así simbólicamente. Lo importante es lo que podemos hacer entre nosotros, lo que podemos hacer colectivamente, lo que podemos construir desde el abrazo, lo que podemos hacer en nuestra casa cuando le damos más importancia a los afectos, le damos más importancia a la charla con los jóvenes, le damos más importancia al cuidado de nuestros seres queridos que la que le damos al mercado, que la que le damos al circuito de producción y consumo. Por eso, bueno, me parece... Me parece angular esto que vos traés y por eso es que desde la Casa de la Cultura y de nuestra radio, eso es lo que proponemos y por eso llamamos y hablamos con gente que nos produce esa sensación y ese sentimiento. Así que nos quedamos con esta reflexión y volvemos sobre esto mismo de los valores en la próxima entrevista. ¿Te parece, Mariano? Por supuesto, por supuesto. Bueno. La verdad que hay que seguir profundizando ahí, hay que seguir profundizando en lo que nos une, hay que seguir profundizando, pero hay que tener un debate serio, frontal, sincero, y decir lo que estamos dispuestos a sostener, no cualquier cosa. Por supuesto, decirlo pero sostenerlo después con el cuerpo, que es lo que hace falta en este momento.
no borrándose, cada uno poniendo lo que pueda, lo que considere, pero todos poniendo un granito. Totalmente. Te dejo un abrazo grande, te agradezco nuevamente y estamos en contacto pronto, amigo. Un abrazo inmenso. Gracias, querido. A toda la gente del pueblo externo. Muchas gracias.